comprender el juarismo hay que entender el proceso que va desde la Revolución de Ayutla hasta el fin del imperio de Maximiliano. México era un país regido por la religión católica, un país despoblado. Menos de la mitad no hablaba español, el 80% no sabía leer ni escribir. Un país donde de cada 10, 4 niños que nacían morían al año y medio. Lo único que tenía México era el nombre. Era un país sin vías de comunicación, en quiebra permanente, donde el ejército absorbía mayormente el presupuesto del mismo. Para entender a Benito Pablo Juárez García, nacido en San Pablo Guelatao, Oaxaca, un 21 de marzo de 1806, abogado y político mexicano de origen indígena zapoteca, hay que concebir que llega a un país en bancarrota y sin comercio interno. Llevaban 30 años gobernando los criollos que consumaron la independencia, con ideas anarquistas donde no tenían sensibilidad social, una clase política inconsciente donde la iglesia era un banco hipotecario. Juárez no competía con la iglesia, sino contra una estructura económica. ¿Cómo uno de los países más católicos del mundo pudo generar un movimiento liberal? Los liberales no eran ateos, mayormente eran católicos, a excepción de Ignacio Ramírez, Leandro Valle y Melchor Ocampo. Con ellos la iglesia novohispana evoluciona radicalmente a pesar de las amenazas del clero con excomulgar a quienes firmaran la constitución política. ¿Qué proponen los liberales y por qué causa una guerra? La generación juarista de 100 hombres logró un país con identidad, con reglas, ya con forma de país. Una forma política liberal moderna, regida por 5 dogmas jurídico-políticos que permitieron a México ser una república democrática, representativa, popular y federal. ¿Qué hicieron esos 100 que motivó a millones de campesinos a decidir seguir y aceptar este proyecto de los liberales? Creían en la propiedad absoluta, creían en el Estado de Derecho. Buena parte del ideario liberal era liberal. La mayoría de los 100 se encontraba en la administración pública. La lucha de liberales contra conservadores, que fue de 1857 a 1861, fue un enfrentamiento de minorías rectoras y una iglesia, logrando 3 años después la nacionalización de los bienes del clero. Fueron 14 años de conflicto, que inician con la Revolución de Ayutla y terminan con la entrada de Juárez a la Ciudad de México en el 67. Lo que pasó de 1853 a 1867 fue una revolución en 3 aspectos: la destrucción de una clase política, su sustitución por otra y por una nueva forma de hacer política y nuevas reglas. Se pasó de una forma de antiguo régimen por un modelo liberal. Una revolución se define por si se destruye y sustituyen las estructuras sociales. La primera que permite medirlo es el régimen de propiedad. En este país se pasó de una propiedad dominada por una institución como es la Iglesia a la creación del mercado liberal de tierras. Se disloca el monopolio sobre la tierra y sobre las fincas urbanas de la Iglesia y se entra al mercado liberal. Fue una transformación radical que dinamizó la economía mexicana. Hablamos de revolución cuando hablamos de la transformación de las mentalidades, de las formas en que la gente entiende al mundo. Juárez sin toda esa generación no hubiese sido Juárez. No subestimemos el papel del individuo en la historia. Juárez en Paso del Norte era el nucleador de la resistencia, coordinaba el movimiento, aprendió a moderarlos y comenzó a ser obedecido por los liberales y los que no sabían que eran liberales. El estilo Juárez en función del conglomerado es uno de los personajes más destruidos, personaje difuminado al que cuesta trabajo emocionalmente acercarse. Rígido, era un tremendo bailarín, fumaba puros, con buen sentido del humor y muy formal. Juárez es Ayutla y el exilio, no se arredró frente a nadie y sus 2 elementos importantes dentro del discurso juarista con el que defiende el liberalismo eran la estúpida pobreza y la educación. Juárez, como iniciador del presidencialismo en México, era muestra de honorabilidad, nacionalismo y sentido de la patria. Su insoportable ambición lo lleva de San Pablo Guelatao a Oaxaca, lo lleva del zapoteca monolingüe, que es excluido en aquella época, a la licenciatura en Derecho. Lo lleva de Oaxaca a la Ciudad de México a los 40 años. Lo lleva a la presidencia y una vez en la presidencia lo hace no dejarla. Esa insoportable ambición es lo que lo hace comportarse en roca, hacer el símbolo de resistencia nacional, que en 5 años ese símbolo, más allá de ser símbolo, llevó a 1,000 o a 300,000 mexicanos, indígenas, rancheros, escribanos, interinos de pueblo, etc., a hacer de este país un país, y lo hacen al grito de ¡Viva Juárez! Ser símbolo no es estar en un pedestal sonriendo. Ser símbolo es estar operando políticamente con las fuerzas vivas de ese momento. Juárez fue el que destruyó el poder político del clero y del ejército y luego se convirtió en ese símbolo de resistencia nacional. Hablar de Juárez es entender que a la patria se le sirve, no se sirve de ella.